Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Lucio Chirino y hoy voy a hablar de uno de los temas más delicados que hay a la hora de abordar, pero a la vez el que más sanidad se produce. Ese tema es el abuso, ¿sí? Cuando una persona experimenta el abuso, se condiciona toda la realidad en la que esa persona se encuentra, ¿sí? No solo sus órganos sexuales, sino toda la realidad. Si yo lo tuviera que explicar de una forma práctica, sería algo así como que una persona está en su casa sola y de repente, ¿sí?, es robada, ¿sí?, de una forma violenta. Entran a su casa de forma violenta, abren la puerta, golpean a esta persona, la tocan, vive una situación de muchísimo estrés donde esa situación se experimenta con tanto dolor, pero la persona no pudiera después expresarlo porque tiene muchísimo miedo a ser culpable de lo que está sucediendo. Algo así es lo que sucede en la persona que ha experimentado un abuso. Es realmente tan dolorosa la experiencia, ¿sí?, que la persona se queda cerrada. Ahora, acá hay muchos temas muy interesantes para profundizar y es por eso que me interesa muchísimo que prestes mucha atención a todo lo que voy a ir desarrollando. Y es que en la cantidad de casos que yo he abordado con respecto al abuso, una de las cosas que más he visto como testimonio es que la persona no solo es afectada a su sexualidad, sino que se afecta toda la realidad. Entonces, normalmente empieza a tener amistades, ¿sí?, donde los amigos abusan de la persona también. Y cuando hablo de este abuso, es un abuso emocional, psicológico, que se produce de forma continua. Algo así como amigos que no cumplen con la persona, que le faltan el respeto, que le llaman a horarios que no tienen que normalmente llamarle, o sea, se quedan horas hablando cuando esta persona quiere abrir a contar su problema, nunca la escuchan. Entonces, ahí se está manifestando el abuso. Por ejemplo, también se relacionan con parejas en las cuales las parejas no los reconocen, los hacen sentir mal a la persona, le genera un maltrato continuo. Es revivir el abuso de una manera emocional. Si van al trabajo, se encuentran con situaciones en el trabajo en las cuales también el jefe, ¿sí?, no las reconoce, también le genera esta situación de abuso, de maltrato de forma continua. Incluso en la economía seguramente le cuesta muchísimo cobrar, o no le pagan lo que le tienen que pagar, o la sobreexigen. Fíjense, todo lo que estoy hablando es cómo el abuso se manifiesta en la realidad completa de la persona. Entonces, cuando una persona entiende que tiene que sanar esas heridas y que tiene que transformar todo ese dolor que lleva adentro, es cuando realmente esa persona cambia totalmente su vida. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que hagas a medida que escuchas este video? Es que seas lo más honesta o honesto posible, ¿sí? Reconoce esa historia que has experimentado, ¿sí? Porque probablemente la has tapado y toda tu vida has vivido con ese dolor. Y esto es algo brutalmente fuerte porque a mí me ha pasado que personas, cuando a la hora de expresarlo, normalmente es porque yo he dado en el punto, porque me doy cuenta que toda su realidad se lo está mostrando al abuso. Entonces cuando yo veo que en toda su realidad, en los problemas que me va contando, todos muestran abuso, digo, acá hay un abuso detrás de esta persona, ¿sí?, que se lo está mostrando la misma vibración que la persona tiene. Incluso son personas que les suceden cosas normalmente con los hombres o demás, ¿sí?, que sienten que normalmente le faltan el respeto. Es como que situaciones donde no hay un respeto hacia esa persona, ¿sí?, tampoco con respecto a insinuársele, buscarla de una forma muy sexual. Y esto es algo que la persona que lo está viviendo sabe que no es normal, porque sabe que a los demás no le pasa lo mismo. Puede de que se le repitan historias a los demás parecidas, pero nunca con la fuerza que se le manifiestan a ellos. Y eso es justamente porque su vibración se está manifestando. Y eso no va a cambiar hasta que la persona no lo sane. Y fíjense en que muchas personas que han experimentado el abuso normalmente son de cuidarse en muchos casos, también incluso de protegerse con la ropa, intentar no mostrar nada, de no acercarse. Pero aún así le suceden cosas como si esa persona estuviese provocando. Porque esto es un tema de vibración, es un tema de energía, no es un tema de me he visto por fuera, sino que la vibración que está emanando la persona sigue creando situaciones de abuso, porque la persona en sí se está generando situaciones de maltrato al no poder reconocerlo.
al no poder expresarlo con la persona que se pueda sentir cómoda. Entonces, si vos has experimentado esto que te estoy diciendo y nunca te animaste a contarlo, tienes que saber que existen lugares, obviamente como la terapia, como los talleres en sí, donde se puede expresar ese dolor de una manera muy amorosa. Se acompaña a la persona, que la persona pueda expresar ese dolor. Cuando la persona saca todo ese dolor, esa persona, desde ese momento en el que libera todo ese dolor, la persona empieza a ser otra. Es realmente impresionante ver cómo cuando sale toda esa presión de tanto dolor, cómo transforma literalmente la vida de la persona. Entonces ya puede disfrutar incluso más la sexualidad, porque obviamente ahí es donde se ha detonado el conflicto. Y fíjense que una de las cosas más difíciles y más duras que se produce cuando hay una situación de abuso es que la persona genera una culpa enorme en algunos casos, y más cuando se lo cuenta a sus padres y sus padres no lo reconocen. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es que como esa zona es una zona erógena, ¿sí?, por temas biológicos, esa misma zona, cuando se está viviendo la experiencia, en algunos casos puede que hasta la persona, ¿sí?, por un tema totalmente biológico, porque esa zona de forma, las células ahí tienen esa información de placer en sí, vive una experiencia de placer, pero a la vez le nazca una culpa enorme, como diciendo, ¿cómo puede ser que yo esté experimentando esto si realmente lo que estoy viviendo es de mucho dolor? Esos son casos muy particulares, muy puntuales, que obviamente hay que observarlos en profundidad, si es lo que hay detrás, ¿sí? Pero donde apunto es, permítete expresar ese dolor. Hay lugares donde realmente se puede crear un ambiente de amor, como bien te dije, para que puedas expresarlo. Busca una amistad, alguien muy cercano, y si tienes miedo, pues busca abordarlo, ¿sí?, en las sesiones. Para eso justamente están las sesiones, está un lugar de seguridad y de amor, donde vas a poder expresar todo ese dolor que llevas adentro, y te doy mi palabra que tu vida va a cambiar totalmente y profundamente si te lo permites hacer. Y otro punto también que hay con respecto al abuso, como para agregarle a esta situación, es cuando nosotros nos abusamos a nosotros mismos, ¿sí?, como resultado también de no haber tenido la figura de los padres presentes. Eso hace que yo me convierta en una persona muy adulta, ¿sí?, a muy temprana edad. Entonces yo genero un abuso de mí mismo al no permitirme vivir las emociones, el bienestar, el poder disfrutar, el poder sonreír y jugar como cualquier otro niño. Entonces en mí, como hay ausencia de padres, se ha vivido en mí una situación de abuso. O cuando ha habido violencia, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque no se me ha sido dado el amor en sí. Entonces yo genero una forma de violencia hacia mí mismo, que eso también es como un abuso, pero eso ya no me lo producen las personas, me lo hago yo a mí mismo, y como resultado de yo hacérmelo a mí mismo, genero toda una realidad que se está manifestando. Entonces, lo más importante es que te invito a que puedas liberar esa presión emocional que llevas adentro, que cuando lo hagas te va a cambiar la vida. Te digo que yo he abordado casos de gente que tenía 3, 4 años y han vivido esta experiencia, incluso más pequeños, y tienen 50, 60 años y nunca lo han podido expresar. Y han llevado relaciones de pareja, nunca han podido disfrutar de la sexualidad, el abuso ha estado siempre presente en todas sus situaciones, y es algo realmente muy doloroso. Por eso quería abordar este tema con todo el respeto, con toda la humildad y el amor necesario para que lo puedas comprender en profundidad, que no te mantengas eso en silencio. Sana ese dolor que llevas adentro y te aseguro que te va a cambiar la vida. Entonces me gustaría mucho, como para finalizar este video, que te permitas compartirlos con tus contactos, que tengas la valentía y el amor de compartirlos, porque hay muchísimas mujeres, en su mayoría, que han experimentado esto y nunca lo han contado. Incluso yo en las sesiones me he dado cuenta que lo tenían porque las situaciones a su alrededor que me contaban lo manifestaban. Ni siquiera las personas se animaban a decirlo. Y esto me ha pasado incluso con profesionales. O sea, me ha pasado incluso con atender a una persona psicóloga, por ejemplo, y ver que nunca lo había podido contar. Imagínense en el dolor que hay dentro de esa persona, imagínense en el sufrimiento que hay, ¿sí? De ver profesionales que me ha pasado atender que tenían ese dolor detrás. Entonces es fundamental el hecho de que podamos expandir esta información que muy poco se habla, para que realmente podamos llegar en profundidad
a sanarnos. Entonces, si vos has vivido alguna situación de esta y te animas con mucha valentía a dejarme un mensaje aquí como una forma de testimonio para otras mujeres, ya sea que lo abordaste o que nunca lo has podido contar, permitite expresarlo, permitite expresar si alguna persona que conoces lo ha experimentado, si alguna persona vivió alguna situación, para que podamos llegar a muchas personas a través de esta información y que le podamos cambiar la vida a las personas a través de reconocerse. Así que te invito a que puedas suscribirte al canal, a que puedas compartir esta información, seguirme en mis redes, te invito, incluso si no lo estás pudiendo hacer, a que puedas hacer un abordaje, una terapia breve donde se pueda abordar todos estos temas o en algún taller donde podamos abordar en profundidad todas estas cosas. La verdad, ha sido un placer poder hablar de este tema que es tan delicado, pero como te digo, produce tanta sanidad cuando realmente se reconoce y se abraza con mucho amor esa herida que todos merecemos sanar, ¿sí? Así que te mando un abrazo grande y gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.